Bienvenidos a la liga donde la salud es la misión. Con los héroes de la salud, prepárate para la acción. Hablamos de autocuidado, hábitos para ti. Con médicos expertos, ven y súmate aquí. La liga de los héroes sin capa. Cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Con consejos y risas, ven a disfrutar. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. Hola, hola amigos de la Liga de los Héroes sin Capa, nuevamente aquí en este especial de esta serie de podcasts, hoy con un invitado muy especial. Nos acompaña en cabinas hoy el Barto está haciendo el relevo de nuestro presentador estrella y compañero con micrófono Juan Carlos Castro, que por situaciones de índole personal, de último momento envió un comisionado. Barto, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo van todos por allá en estudio? Muy bien, muy bien. Barto transmite desde Nopsa, Boyacá, el día de hoy. ¿Qué tal el clima? Correcto. Llovió un ratico en la tarde, pero ahorita ya está haciendo buen climita. Está como pues Excelente. Este soldadito. episodio, este episodio de la Liga de los Héroes sin Capa, tenemos un invitado bien querido, un nuevo miembro de este equipo de la Liga de los Héroes sin Capa. Tenemos al doctor Carlos Andrés Barón, él es médico y neurocirujano, egresado de la Universidad del Bosque, la Escuela Colombiana de Medicina. Actualmente se desempeña como jefe de neurocirugía en la clínica Rey David y en la clínica Nueva en Cali. Él es profesor de neurocirugía, de trauma y emergencias y en el área de ciencias básicas de neuroanatomía en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Profesor Barón, doctor Barón, bienvenido aquí a esta su casa. Muchísimas gracias. No, mire, estoy muy emocionado de participar con ustedes en este podcast. Me parece muy interesante este proyecto que están llevando adelante. Me parece que tiene unos alcances inmensos para transmitir acerca de la salud de las personas. Y bueno, no, les agradezco mucho la invitación. De verdad estoy muy contento de estar con ustedes. Doctor, ojalá esa alegría le dure siquiera unos 300 episodios porque pues por la naturaleza de su especialidad, de las patologías que manejan, siendo un recurso humano escaso en el país, de verdad que es una bendición contar con su compañía aquí en este proyecto, doctor. Claro que sí, no, esperemos que me dure incluso más para poder estar con ustedes. De verdad me parece increíble el proyecto. Excelente. Mire, yo para entrar en contexto vamos a hablar un poco acerca del perfil epidemiológico de la neurocirugía en Colombia. Pensaría que se caracteriza por la prevalencia de diversas enfermedades neurológicas que requieren atención quirúrgica. De estas uno pensaría, bueno, se habla de la migraña, pues podemos hablar de dolores de cabeza que requieren manejo quirúrgico, ya entraremos en conversación con el especialista. Se dice que tiene una tasa de 2.170 casos por cada 100.000 habitantes en un estudio del 2017. El neurocirujano interviene en epilepsia. La epilepsia tiene una prevalencia de 586 casos por cada 100.000 habitantes. Es la segunda enfermedad más común en el perfil epidemiológico neuroquirúrgico colombiano. Después vienen enfermedades degenerativas como el Alzheimer. En esta tiene una prevalencia de 387 casos por 100.000, es decir, es una cantidad importante de personas que padecen estas enfermedades. El neurocirujano interviene en el manejo de la enfermedad cerebrovascular, tanto en los accidentes isquémicos como en los hemorrágicos, lo que la gente llama normalmente le dio una trombosis, le dio un derrame cerebral. Esto es uno de los patologías en las que interviene activamente el neurocirujano en el tratamiento y en la recuperación de estos pacientes. No podemos dejar aparte la enfermedad de Parkinson. No sé si ustedes han visto a aquellas personas que les coge tembladera y es una tembladera gruesa y mantienen temblando todo el tiempo.
Estamos ahí ante casos de enfermedad de Parkinson y la neurocirugía interviene en esto. Y miren, de último voy a mencionar el traumatismo cráneoencefálico. De todos tal vez es el más dramático, pensaría yo, después de 36 años de medicina encima, y es que el traumatismo cráneoencefálico, pues por ser un evento traumático, es un evento no esperado. Es decir, que eso da en personas que no se espera que tengan esta patología, lo cual quiere decir que la instauración súbita ya de entrada es un problema para ese paciente y para las familias. Y lo otro es que el traumatismo cráneoencefálico generalmente da en personas jóvenes y en personas en etapa productiva, con la carga que tiene, no solo para la salud pública, sino, reitero, para sus familias. Tener una persona víctima de secuelas de traumatismo cráneoencefálico, créanme que es una desgracia para cualquier familia, para cualquier persona. Entonces, ya entrando como en este pequeño preámbulo, sin querer quitarle protagonismo a nuestro entrevistado, bueno, doctor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, no, lo primero, pues respecto a mi especialidad, es que tenemos que separarla de otra especialidad que es, pues somos especialidades hermanas, que es lo que hace el neurólogo, ¿no? Que habitualmente como que hay mucho, o sea, todo el mundo cree que nosotros somos neurólogos que operan, y en realidad son dos especialidades totalmente diferentes. En realidad, pues el neurólogo se encarga de manejar todas aquellas enfermedades crónicas que requieren manejo médico, y algunas de esas que nombras, incluso de entrada quien las maneja es el neurólogo. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, quienes se encargan de hacer los diagnósticos, quienes se encargan de instaurar el manejo inicial son ellos, y eventualmente en algunos casos muy puntuales se vuelven quirúrgicos y se pueden operar especialmente para corregir el temblor. Sin Sí, embargo, en la cirugía, pues a pesar de ello, pues es una cirugía que dura 5 años solamente de corrección de temblor, que ya no se puede repetir y que pues no detiene la progresión de la enfermedad. Igual la epilepsia, hay casos que sí hay casos de epilepsia que son operables y son potencialmente curables con la cirugía, pero no son todos, son algunos casos muy específicos que se presentan en una junta. Dentro de todas las enfermedades que nosotros manejamos, pues están pues las quirúrgicas que tú nombrabas, especialmente los tumores cerebrales son una de nuestras enfermedades más insignes. Los eventos cerebrovasculares, especialmente los hemorrágicos, son los que nos atañen a nosotros, lo que la gente conoce comúnmente como los derrames cerebrales. Esa es nuestra área. Y se pasa una parte que es inmensa, que es tal vez lo que manejamos, lo que más manejamos, es el 90 al 95% de nuestra consulta, y es algo que aqueja a la población general de todas las edades, y es el dolor lumbar. Es casi el 90 al 95% de la consulta que vemos todos los neurocirujanos. Eh, eso, doctor, es una desgracia. no, es El una dolor cosa lumbar. terrible porque pues lo que yo muchas veces hablo con los pacientes, les digo, esta vaina es terrible porque pues no los va a matar. Entonces eso es algo que entonces mis colegas tienden a no ponerle mucho cuidado, pero una vida con un dolor de esos es una vida terrible. El paciente se siente viejo, se siente inútil, siente que ya no puede hacer nada, se daña su vida personal, su vida familiar, su vida en pareja, y tiene un impacto en la calidad de vida del paciente inmenso que muchas veces nadie le resuelve. Pacientes que desfilan por todos los médicos, van donde el ortopedista, van donde el del dolor, van donde el fisiatra, van a fisioterapia, y muchas veces no eh, logran como cumplir las expectativas del paciente de sentirse mejor. Entonces esa es una de las enfermedades que a mí también me parece bien importante, y como tú decías, el trauma definitivamente es devastador, suele ser en pacientes jóvenes, suele dejar unas secuelas horribles, eh, irrecuperables, no solamente en cerebro, sino también trauma raquimedular en una paciente en silla de ruedas. No, Entonces es más o que menos es el perfil. el problema con el trauma es que en su gran mayoría, por no decir que casi todos los casos, son por situaciones completamente previsibles. Entonces, hablar de prevención, hay que hablar de prevención de trauma, de neurotrauma, y es algo que la gente no le presta atención. En día de hoy, lo que uno mira ya, por lo menos aquí en las ciudades grandes, los motociclistas usamos casco. Antes eso no se usaba.
A día de hoy hay algunos mecanismos de disuasión que uno no interpreta, pues digámoslo como desde la óptica de un observador desprevenido por fuera de lo médico que no ha visto estos casos. Y es que en Bogotá, por ejemplo, la mayoría de los sitios, la velocidad máxima 30, en la zona residencial 50, en las autopistas acá que son muy congestionadas, pero uno dice, bueno, esa diferencia de 10, 20 kilómetros menos y termina teniendo un impacto positivo en estos eventos de neurotrauma, el uso del casco, la prevención, todo lo que tiene que ver con el trabajo de alturas. Entonces digamos que hay que entender que cuando se lanzan estas políticas de prevención, pues debemos estar nosotros siendo receptivos y asertivos en tratar de ponerlas en los sitios donde se nos indiquen para la prevención de los eventos traumáticos. Sí, es cierto. Y otro evento también, pues muy complejo a ese respecto, pues es el tema de la violencia, ¿no? Y, pues estamos en un medio, somos personas, los latinos en general somos personas muy apasionadas, somos personas con mucha pasión, con mucho fuego. Entonces, pero pues eso también hace que muchas veces no haya autocontrol y eso pues desencadena eventos violentos. Y muchas veces el trauma se asocia pues a estos eventos violentos, donde alguno de los participantes o los dos se salen de control o los tres, y eso acaba pues en secuelas muy graves. Y es que otra situación interesante y que no podemos dejar a un lado es que casi siempre que se habla de trauma y violencia, hay algo que va de la mano y es la eterna novia del trauma y la violencia, que es el alcohol, ¿no? Alcohol y drogas. Es cierto, sí, no, las sustancias psicoactivas definitivamente están muchas veces presentes, pero pues no siempre, ¿no? No siempre. Esto va más asociado a un asunto de autocontrol en donde hay problemas relativamente sencillos que escalan e incluso muchas veces le cuesta la vida a las personas, ¿no? Son eventos que uno dice, oh por Dios, de verdad que situaciones completamente previsibles en las que uno diría, y ahí es cuando uno empieza a entender, cuando uno se hace viejo entiende estas cosas. Cuando dice uno, oiga, tenga cuidado con esto, que pronto se cae, tenga cuidado con, bueno, nada de esas cosas, cuando uno está muchacho se da cuenta, ¿no? Sí, yo definitivamente, yo soy el último de una familia de muchos hermanos. Entonces cuando yo nací, pues mi papá ya rondaba ya estaba, ya entraba a los 60 cuando yo nací. Entonces era una persona pues que ya había revivido y yo lo que le digo ahora, hablo con mi esposa y le digo, mire, entre más pasa el tiempo y entre más estoy en contacto con todas estas cosas, más me doy cuenta la inmensa razón que tenía mi padre en todo, o sea, y lo mucho que él entendía del mundo y realmente lo poco que el mundo cambia, ¿no? O sea, que todos los consejos que él me daba acerca de todo esto de cuidado, de mire del peligro, siguen totalmente vigentes. Ciudades, por ejemplo, Cali es una ciudad especialmente violenta, Bogotá, ni se diga. Y en épocas como en los partidos de fútbol, la feria, cuando hay aglomeración de personas, pues siempre es un momento de preocupación para nosotros los médicos de que pues, la gente pueda hacerse daño. Eso es una situación interesante y bueno, uno viendo cosas, tal vez uno no, si uno escucha este podcast en una población pequeña, tal vez no entiende de lo que estamos hablando, pero acá en redes sociales mira uno que dice la, la distancia entre Bogotá y la muerte es una línea casi que no se ve, dicen Ah, ellos ahí. sí. Y acá cualquier acto de intolerancia que mire uno, personas que se agarran a pelear porque se empujan por entrar en el Transmilenio, porque está lleno, porque y todos estos actos, digamos lo que en mi quehacer como forense, mira uno unas desgracias y gente metida en grandes problemas, pues por no tener como el freno de mano puesto a estos ímpetus de poco control, ¿no? Y mira que uno siempre habla de la muerte, ¿no? O sea, uno dice, no, mire, es que se puede morir y no sé qué. Pero cuando uno maneja estos pacientes, al final del día, uno se da cuenta que algunas veces incluso hay destinos peores que la muerte, ¿no? Y es precisamente el curso que yo le dicto pues a los estudiantes, que la clase que yo les dicto se llama ¿Cómo salvar una vida que valga la pena ser vivida? Porque el problema es que muchas veces los manejos pues no son los mejores y no es culpa de los estudiantes. Eh,
pero los manejos no son los mejores y el paciente sobrevive, pero en unas condiciones pues terribles, ¿no? Estamos hablando de una traqueostomía, que es respirando por un tubo, una gastrostomía, que es comiendo por otro tubo, y en estados de coma o en estados vegetativos, que es lo que la gente conoce o coloquialmente le dicen, no, mire, quedó como un vegetal, o quedan totalmente dependientes. Y al quedar dependiente un paciente joven, eso es un impacto inmenso para la familia, porque generalmente lo que acaba pasando es que pues si era casado, la esposa acaba por abandonarlo. Y de hecho yo a mis estudiantes, las doctoras de medicina, yo les pregunto, les digo, oiga, y si su novio quedara así, ¿cuánto tiempo duraría esa relación? Les digo, sean muy francas, y ellas me dicen, no, francamente, pues mi proyecto de vida no es cuidar a una persona así para el resto de la vida. Entonces acaban, la única que acaba al lado de estos pacientes es la mamá, y hasta pues acabo operando a la mamá a los 8 o 9 meses de la columna porque pues tiene que llevarle el sábado al paciente al baño. Esto pues tiene varios frentes, ¿no? Para que el paciente salga funcional se requiere una muy buena atención en sala de urgencias y entonces de aquí deriva un problema inmenso y es la falta de profesionales que hay en la neurocirugía. Porque pues en realidad un neurocirujano habitualmente está de turno, pero está en su casa, está al llamado y generalmente tiene una hora para llegar, pero esa hora le han llamado la hora de oro. Esa primera hora, el manejo que se le da al paciente en esa primera hora es lo que determina si el paciente camina o no camina, si habla o no habla, si sale despierto o sale en coma. Y esa primera hora, pues generalmente el paciente está en manos de los médicos generales y médicos de urgencias. Y yo que pues que tengo la opción de entrenarlos hace un par de años en la universidad, pues me di cuenta que muchas veces la formación en neuro no es la mejor. De hecho, estoy adelantando ahorita un estudio acerca de la neurofobia. Y no sé si tú, pues que tú que eres médico, yo creo que esto ha proliferado en las facultades de medicina desde hace mucho tiempo. Y es que le tienen fobia a las neurociencias, porque pues no nos digamos mentiras, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema complejo. Entonces como que no es muy atractivo, pero pues quienes acaban pagando los platos rotos de que no sea tan atractivo, pues son los pacientes, que pues muchas veces no reciben el mejor manejo. Y pues estamos trabajando también en esa parte, que me parece que es el mejor punto donde uno puede trabajar para el desarrollo de una sociedad, que es la educación. Bueno, ahí esto es una situación que pensaría uno, después de tantos años de medicina encima, doctor, es que es un tema multifactorial. Uno, y hay que reconocer, es que no existen programas de formación médica continuada. No existen. O sea, que sean efectivos, que usted vaya, que esté ahí. Si usted no está en un ambiente académico, un hospital de segundo, tercer, cuarto nivel, olvídese que usted va a estar recibiendo capacitación continuada para esto. Y lo otro es que en la mayoría de los sitios, habiendo sido médico de urgencia en primer, segundo, tercer y cuarto nivel, le quiero decir que hay sitios donde ni siquiera, había épocas donde ni siquiera había yelcos ni líquidos, tocaba pedírselos a los pacientes para que los llevaran. Y parece ser que estamos volviendo a esa época, ¿no? Entonces, esto es un caldo bien interesante que podría llevar a esto. Barto, ¿tienes algo que decir? Bueno, sí, escuchando todo lo que han hablado, digamos, tocándole un tema, pues digamos, más de la parte de uno de paciente. Lo que pasa es que uno es un poquitín más mirándolo, por ejemplo, el tema de trabajos que hablaban, es algo descuidado y de por sí uno viene, o por lo menos en mi caso uno viene de una cultura donde pues lo que le mandan, le dicen haga, pues uno lo hace. Entonces uno llega y se encuentra en un ambiente, lo que tú decías que por ejemplo no se cuida en el tema de alturas, muchas veces el simple hecho de cambiar un bombillo, que es un bombillo que está en una zona expuesta y pues yo lo hago porque yo soy diligente. Entonces muchas veces se presta o se presenta también este tipo de pensamientos que nos llevan pues a caer en errores que pues y lo que dicen es cierto, actualmente también el tema de la medicina está pues bastante complicado acá en Colombia, ¿sí? Lo digo también como usuario porque el simple hecho de sacar una cita con un especialista puede tardar hasta 3, 4 meses. ¿M? En el tema de un accidente o en el tema de una atención urgente, lo que dices también una ciudad muy grande, por ejemplo Bogotá, Cali, pues tener una atención que le pueda salvar la vida también puede llegar a ser algo complejo. Entonces digamos que la conciencia de uno de paciente también es bastante, ¿cómo se diría? Bastante inconsciente. Entonces, pues es importante también tener, o sea, como tocar este tema de la cultura de los pacientes, ¿sí?
de la cultura en la que uno ha sido criado y la cultura colombiana. Muchos, digamos, muchas personas que venimos de ciudades pequeñas, de pueblos pequeños, venimos, pues digamos, yo soy una persona que voy a demostrar mi valía en un trabajo, voy a demostrar, y pues muchas veces caemos en esos errores que les comento. Ese es un tema, ¿no? Lo que tiene que ver la cultura de la prevención. Por allá hace como unos 15 años tuve la oportunidad de trabajé con el sector de los hidrocarburos y me llamaba mucho la atención que al médico le comisionaban algunas actividades en campo que uno dice, pero uno no recibió formación para eso. Y bueno, digamos que habían como unos listados y habían cosas tan sencillas como, ¿ustedes han visto las grúas, las PHs? Manejan cargas y suben container y manejan, bueno. Sí, sí, las he visto, los he visto. Ajá, entonces a uno le dicen, vea, esto se sube así, se maneja así y usted no puede bajo ninguna circunstancia jamás permitir que nadie transite debajo de una carga suspendida. Y entonces le decía uno a la gente, hey, no camines por ahí que esta carga es suspendida. Y la gente pasaba por abajo. Y entonces uno haga boletas y jale orejas y en las reuniones de 5 de la mañana y de 5 de la tarde, que teníamos reuniones con las entradas y salidas de turnos, jale orejas y ponga caritas felices y caritas tristes y haga regañar gente, pero pues tocaba porque uno dice, bueno, hay que prevenir. Imagínese usted donde se caiga una vaina de esas ahí, no quedas pues, ni para contarlo, pues. Entonces, como ese tema de la prevención, eso viene de la cultura del trabajo y Santi dice una cosa bien interesante y es, hay que hacerse valer viniendo uno de, no, es que uno viene, pero uno tiene que aprender lo que viene a hacer, ¿no? Y si los estándares son esos, hay que cumplirlos. Santi, ¿ibas a decir algo? Sí, realmente también otra cosa que pues digamos en el tema industrial donde yo he trabajado, o pues digamos, sí, la experiencia que yo he podido tener a lo largo de mi vida profesional, uno se da cuenta pues que hay empresas que sí ya el tema de seguridad es algo, ahí sí como dicen, parte de su ADN, donde no se mueve un tornillo si no está pues su análisis, donde como hay empresas, digamos, sobre todo las pequeñas empresas que hasta ahora están empezando, los talleres, o sí, sí, sobre todo empresas pequeñitas, que, bueno, pero si es que si usted no lo hace, está en contra pues, del trabajo, o es que no quiere hacer el trabajo. Entonces realmente es un tema de cultura, que es, si no estoy mal ahorita, pues la legislación colombiana hace un par de años los obligó a todas las empresas a tener pues un plan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que ya se ha ido avanzando en este tema, pero pues hasta que no, digamos que no se concientice desde el interior de cada persona en hacer pues su trabajo de manera segura, pues obviamente van a seguir habiendo pues los resultados. Y otra cosa que hablaban también del tema de Bogotá, realmente yo manejo carro en Bogotá y manejo moto también, y realmente uno antes de ponerse el casco, antes de ponerse el chaleco, antes de ponerse todo, se pone el mal genio. Entonces, si se le atraviesan, este es un no sé qué, este es un y si ya este me cerró, yo lo voy a cerrar también. Y esa es una cultura muy, muy marcada en Bogotá, que uno pues a medida lo que dicen, a medida que va pasando el tiempo y los años, ya uno se va armando pues como también de tranquilidad, son cosas que pues son parte de la vida como tal, son actores viales que uno tampoco sabe cómo vienen, pero es ir también como bajándole a esas revoluciones, ¿no? La ira del camino. Pero venga que nos estamos yendo por las ramas. Sí. Bueno, mire, respecto al tema de la prevención, por lo menos en trauma es muy complicado porque el cerebro tiene un desarrollo. Y cuando uno tiene más o menos 18, 19 años, 20, uno cree que ya el cerebro está desarrollado, pero no. Definitivamente está demostrado que uno logra el desarrollo cerebral más o menos a los 25, 26 años. Previo a esa edad, el cerebro funciona, digamos, con un comandante que es el hipocampo y la amígdala, que habitualmente pues, hacen que las personas sean impulsivas. Y eso tiene un valor inmenso para la sociedad y para el desarrollo. O sea, eso que los jóvenes sean como son, eso tiene un valor inmenso porque si no hubiera sido por esa impulsividad, pues muchas de las grandes obras que existen en el mundo no existirían. De hecho, si uno se pone a ver las obras de los grandes genios, todas fueron hechas más o menos en ese periodo. Ya después el cerebro va tomando un control frontal, siempre y cuando usted haya cuidado del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, gente que bebe mucho, habitualmente el alcohol es un depresor del sistema nervioso, deprime las funciones del frontal, entonces tienden a ser más impulsivos.
pero la gente que tiene un buen desarrollo cerebral, pues ya más o menos después de los 25 empieza a tener un desarrollo frontal y un control frontal, son más cuidadosos, son más previsivos, son más, pero definitivamente antes de eso, y eso es algo que no podemos controlar, y eso es algo que no vamos a poder controlar, entonces los muchachos aquí, por lo menos aquí en Cali uno los ve, ¿no? Andando con cachucha, levantan la moto en una sola rueda, y eso pues hace parte de unas dinámicas sociales de identificación de grupo y bueno, que es parte pues de su desarrollo y parte de nuestra cultura adicionalmente. Y no solo la de nosotros, sino también de culturas pues en muchos países donde pues donde se prueba la valía y quienes la suelen probar pues son personas pues jóvenes. Ya cuando uno ya está ya en nuestra edad pues ya se vuelve un tipo mucho más tranquilo, más previsible, más cuidadoso. Y eso tiene que ver con desarrollo cerebral. Entonces, pues también parte de lo que tenemos que hacer como médicos es eh, eh, estar capacitados para responder a esas necesidades que la sociedad nos demanda, ¿no? Entonces, sí, pues hay que prevenir y hay que hacer cosas para que usen el casco, pero pues también tenemos que estar preparados a responder a esos eventos. El otro día se aprendía que las personas de la tercera edad, nos decía jocosamente nuestro profesor de patología hace muchos años, nos decía que los viejitos se morían de las 3 Cs. Y entonces uno, ¿y cuáles son las 3 Cs? Entonces le decía uno, cursos, catarros y caídas. Y entonces él empezaba a explicarle a uno, claro, ¿cuándo se hace usted viejo, doctor? Pues cuando usted se le quita el reflejo de la sed. Entonces si usted le da una diarrea, usted se levanta por la mañana y puede durar todo el día con un pocillo de tinto. Pero vaya que le dio una diarrea para que vea que usted es en nada que hace una falla renal. Es ¿Cierto? cierto, eso sí es Los verdad. catarros, entonces le dicen a uno, no, entonces cuando viene mi padre, que ya está en su 8ª década de vida, viene frecuentemente a visitarme, lo molesto y es que no se va a bañar, ya le puse calentador, entonces él dice que la corteza guarda el palo porque cuando está haciendo mucho frío él no se baña, que le da catarro y no, tiene toda la razón. Y las caídas, pues yo pienso que uno se hace viejo cuando le empieza uno a tener miedo a caerse. Porque, Dios mío, que cuando se cae uno, si le duelen todos los huesos, ya se empiezan a poner duros y se fractura uno con una facilidad. Un abuelo se cae, se fractura la cadera y hasta ahí fuimos. Es verdad, es verdad. Bueno, volviendo nuevamente a lo que nos trajo hoy, entonces estamos hablando de trauma, de prevención de trauma, doctor, y nos mencionaba su merced el tema de el dolor lumbar. Ese dolor lumbar, eso es una desgracia. ¿Quién no ha tenido acá? Que levante la mano el que no le ha dolido la espalda. Si usted es un adulto joven o un adulto y no le ha dolido la espalda nunca es porque usted no trabaja. Es verdad, es verdad. Y es una patología mal comprendida, ¿no? Entonces, pues mire, lo que dice la estadística es que todas las personas van a tener al menos un dolor lumbar al año, generalmente, y eso, pues de eso, digamos que es normal, pero algunas veces el dolor lumbar puede ser un signo de algo más complicado. Y esa es una primera parte que a mí me parece importante decirla para la audiencia, y es que si bien muchos de los dolores lumbares suelen ser simplemente desgaste muscular, lesiones antiguas, ¿sí? Dolores musculoligamentarios que mejoran muchas veces con el ejercicio y con buenos analgésicos, sí existen un grupo de pacientes con dolor lumbar que vale la pena hacerles estudios más avanzados y estar pendientes. A eso nosotros le hemos llamado las banderas rojas. Sí, Las banderas rojas fundamentalmente, para dar una explicación, es cuando uno está pensando que el paciente tiene dos posibles eventos, o que tiene una enfermedad maligna, o sea, cáncer, y que ese cáncer ha viajado a la columna, o que está haciendo una infección de la columna, lo cual es algo que no todo el mundo ha escuchado, pero es relativamente frecuente, se llama espondilodicitis. mire que hace años no veo un solo caso de eso, doctor. En Hace cambio, años. la clínica la tengo, el infectólogo me dice como qué vamos a hacer. Y pues que no es tan infrecuentes, pero de hecho es relativamente frecuentes esas espondilodicitis, pero el problema es que tienen, lo que yo les digo a los estudiantes es que tiene truco. Y la razón es que la infección suele meterse en el disco intervertebral. Sí, Y el disco tiene una característica muy propia, y es pues, de lo que está formado, que es cartílago, y como es cartílago, pues no tiene una irrigación propia, no le llega un vaso sanguíneo, entonces la infección suele no regarse.
sino que se queda allí hasta que ya la infección se ha comido todo el disco y va por el cuerpo vertebral y recién ahí empieza a haber dolor, empieza a haber inestabilidad, empieza a haber problemas que hay que detectar. Entonces, lo más importante es que si uno tiene un dolor lumbar con alguna de esas banderas rojas, realmente sí está indicado ir donde el médico, y no solo eso, sino adicionalmente está indicado decirle al médico que uno tiene esas banderas rojas. Y pues volvemos al punto, o sea, cada vez menos médicos manejan estos datos. Muchas veces lo que te digo, porque no se los enseñan, porque existe la neurofobia. Y eso hace que, pues, que estas enfermedades, cuando se intervienen prontamente, pues suelen no generar tanta discapacidad en el paciente. Que podemos hablar de que cuando la infección ya toma la vértebra y la vértebra se rompe, pues ya puede generar incluso paraplegia, que es que el paciente no puede mover las piernas, problemas de esfínteres, incapacidad para caminar, lo cual pues se traduce en otro montón de problemas. Entonces el listado de esas banderas rojas es el más importante que hay que tener, y es: uno, paciente que haya tenido infecciones previas y que le empiece un dolor de espalda a 1, 2 o 3 meses después de la infección, tiene indicado hacerle un estudio de imagen avanzado como resonancia magnética para descartar que el paciente está haciendo una espondilodicitis a nivel del dolor. O sea, generalmente las infecciones urinarias pues se traducen en infecciones lumbares, las neumonías por ejemplo, si el paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos por una neumonía o cualquier cosa de estas, está indicado hacerle cervical y torácica porque puede ser eso. El otro Sí, es uso de drogas inyectadas. Entonces, pues digamos que ya no es tan frecuente el uso de la morfina o algo así, pero por ejemplo, si el paciente es diabético y se pone insulina y tiene que hacerse glucometrías frecuentes, o ahorita que se puso de moda estos medicamentos para bajar de peso, no, doctor, me estoy poniendo Saxenda para bajar de peso, me estoy poniendo cualquier cosa que rompa la barrera de la piel, o estuve hospitalizado hace poco y me canalizaron, es una bandera roja para hacer un estudio para establecer un dolor lumbar de reciente aparición o que haya cambiado el patrón del dolor. Otra bandera roja es paciente con antecedente de malignidad. O sea, el paciente diciendo, mire, tuve cáncer o tengo un cáncer actual, es una bandera roja. O tengo antecedentes familiares en primer grado de malignidad. Y la otra bandera roja que hay es paciente que ha perdido peso de forma inexplicable. Entonces, oiga, doctor, mire, yo no he dejado de comer ni he dejado de alimentarme ni nada, pero la ropa la sí. Habitualmente la pregunta que más le escucha a uno al paciente le dice, oiga, ¿ha sentido la ropa grande? Entonces dice, oiga, sí, sabe que sí, siento que la ropa cada vez me queda más grande y no he dejado de comer, no estoy haciendo dieta, no he aumentado el ejercicio ni nada. Entonces, por lo menos en dolor lumbar, esas serían como las banderas rojas por las cuales el paciente debería acudir por urgencias y debería hacerse el estudio por urgencias. ese tema es bien interesante porque al hablar de urgencias, lo primero es que todas las personas quieren que, pues entiendo que cuando uno tiene un síntoma de enfermedad, para uno es una urgencia, pero pues no todo es una urgencia, porque llegan a urgencias, porque las citas están prolongadas, porque no hay los contratos, porque no hay los convenios, bueno, todas esas historias que muchos de los que nos escuchan ya conocen en la práctica y en lo personal, pero llegan a urgencias y pues no a todo se ingresa y no a todo, pero pues con esto que nos está diciendo acá el doctor, nos queda ahí para chequear en la lista de las banderas rojas, entonces, para ingresar y continuar con estos estudios por urgencias. Claro que sí, e incluso pues para hablar con el personal de salud, ¿no? Pues oiga, mire, tengo una bandera roja. Y generalmente ahí ellos pues se alertan y bueno, hacen los estudios, llaman al especialista y pues no se les pasa porque realmente es una enfermedad que suele pasarse, o sea, suele no visualizarse sino hasta cuando ya hay compromiso. Eso atañe una cirugía de urgencia para descompresión para tratar de preservar la movilidad de los pacientes. Y pues claramente toda cirugía que se haga de urgencia atañe unos riesgos más elevados que la cirugía que se programa. Entonces ese tema del dolor lumbar es muy importante. Ya el resto de dolores lumbares tienen muchas otras causas, no siempre es la hernia discal, y esto también vale la pena decirlo porque pues digamos que la hernia discal casi que se presenta en una gran mayoría de pacientes ya que pasen los 30 años, pero por la naturaleza del disco, pues el disco habitualmente pues no solo no sangra, porque no tiene vasos sanguíneos, sino habitualmente no suele ser una fuente de dolor. O sea, el dolor discogénico, a pesar de que la cápsula del disco pues sí tiene alguna inervación,
generalmente la pulpa o el núcleo pulposo del disco, que es lo que se suele herniar, pues no tiene un componente de inervación, por eso pues no suele doler la hernia de por sí. Habitualmente lo que genera dolor suele ser pues si la hernia comprime un nervio y ahí pues inmediatamente se vuelve quirúrgico, pero pues esos son un porcentaje frente a la cantidad de dolores lumbares. Estos pacientes que requieren cirugía pues no son muchos y no suele ser la hernia, porque los pacientes suelen pensar que dicen, no, es que me hicieron una resonancia y ahí me apareció una hernia y explicar esto a los pacientes es difícil. Entonces, pero doctor, pero si ahí está la hernia, ¿usted cómo va a decir que no es eso? Y yo le decía, no, mire, si yo se la saco no le va a dejar de doler, porque pues también lo que debemos entender es que el dolor lumbar al final del día no es otra cosa que el resultado de un fallo en el mantenimiento de la musculatura, ¿no? Sí. Los músculos de la columna creo que son el tercer grupo que más trabaja. El primero pues es el músculo cardíaco, de segunda pues el músculo respiratorio y de terceras están los músculos de la región lumbar que están trabajando todo el tiempo. Por eso es tan incapacitante el dolor. Entonces, el manejo del dolor lumbar de ese tipo suele ser dispendioso, largo, necesita la mano de muchos especialistas, de grupos interdisciplinarios, del fisiatra, del médico del dolor, del fisioterapeuta y eventualmente el neurocirujano con algunos procedimientos que se pueden hacer como bloqueos, infiltraciones y pues en casos más extremos pues bueno, si requiere cirugía de hernia o de descompresión. Eso es bien interesante. Cuando uno mira el paciente con dolor de espalda y que se somete a cirugía, no hay tal vez nada más, no encuentro el adjetivo para decirlo. Yo podría decir triste o más frustrante para el paciente y triste para uno verlo es ese que operan y después de operado sigue con el mismo dolor o sigue con dolor porque ellos se imaginan en su mente que van a quedar completamente perfectos como estaban antes de empezar a sentirse enfermos. Y eso es una situación que en muchos casos no se da, ¿no? Sí, es cierto. Mire que cuando el paciente está bien orientado para la cirugía, la gran mayoría mejoran. Por lo menos en mi experiencia personal, la gran mayoría de pacientes que operamos suelen mejorar del dolor, agradecen mucho, vuelven muy contentos, porque pues generalmente se les soluciona un problema de mucho tiempo. De hecho, también hay casos de pacientes que dicen, no, pero opéreme para yo mejorarme, que uno le dice, no, mire, pues que usted no es quirúrgico, o sea, si yo lo opero a usted, definitivamente no va a tener ninguna mejoría porque lo suyo no es, lo que te digo, una compresión del nervio o una disminución en el calibre del canal o algo así. Pero definitivamente sí hay casos eso tiene un nombre en el medio, se denomina espalda fallida. Se llama el síndrome de la espalda fallida y es cuando uno lleva a cirugía al paciente y el paciente definitivamente no mejora o incluso empeora con el procedimiento, ¿no? Sin que haya existido una complicación perfecta. Y esto tiene muchas causas. Por ejemplo, si el paciente tuvo mucho tiempo la raíz comprimida y no se operó a tiempo, ya una vez usted la descomprime, ya la raíz está dañada, entonces ya es difícil que se recupere y le queda un dolor ya residual, muy difícil de manejar, que se traduce también en un impacto en la calidad de vida del paciente porque se deprime, no puede dormir, la falta de sueño definitivamente es un factor que juega muy en contra de cualquier persona. Hace poco estuve leyendo un libro muy interesante, se llama ¿Por qué dormimos? Y en ese libro es de un neurocientífico que se dedica al sueño y él muestra resonancias magnéticas funcionales especialmente de azafatas que hacen vuelos interoceánicos que se someten al jet lag y se ve pues el deterioro cerebral inmenso que tienen estos pacientes. Permítame que le interrumpa un momento para nuestra audiencia. El jet lag es cuando usted está aquí en Colombia, tenemos un uso horario. Si se va para España, ellos están adelantados 6 horas más. Entonces, cuando usted hace ese vuelo de aquí a España, cambia el horario y usted tiene un reloj biológico dentro de su cerebro y dentro de su eje neurohumoral, que es el ciclo circadiano. Entonces, cuando usted se cambia de esto, haga de cuenta, es como si usted que nunca trasnocha un día sin dormir, pues. Entonces, eso es a lo que llaman jet lag, que es esos viajes de avión en los que se hace el cambio de uso horario y las personas quedan completamente trastornadas, el hábito de sueño, de comida y la respuesta en su cuerpo de las hormonas, que eso tiene un impacto grandísimo en todo, en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial,
en absolutamente todo, hasta en los niveles de azúcar. Sí, y lo que te digo, de hecho ya están haciendo, la resonancia magnética funcional es una resonancia donde el paciente hace cosas y lo que hace es que brilla el área del cerebro que está consumiendo más azúcar. Entonces puedes saber qué tan activo está el cerebro y estas personas que están sometidas a jet lag tienen cerebros cada vez más inactivos, lo cual pues habla de un inmenso daño cerebral y de un altísimo riesgo de desarrollar demencia. Y hace unas acotaciones respecto al sueño y el manejo del dolor en uno de los capítulos del libro, y es claro que la falta de sueño genera la habilidad emocional y la habilidad emocional pues se traduce en más dolor o en una percepción aumentada del dolor. El paciente, pues estos pacientes obviamente están con un montón de analgésicos, dentro de esos analgésicos muchas veces analgésicos que generan somnolencia y pues tiene un impacto inmenso en la vida del paciente. Y lo que le digo, es un problema al que mucha gente suele no prestarle atención, o muchos colegas veo que no le prestan mucha atención. Le dan un segundo plano, muchas veces el paciente, lo que le digo, desfila por donde muchos médicos. Y también parte del problema y es que muchas veces no hay un diagnóstico claro de por qué le está doliendo la espalda al paciente. Y yo me he dado cuenta que eso es un problema gigante. Por ejemplo, hay las mujeres con un cuadro que se denomina sacroileitis, que es cuando se inflama la articulación que une la parte más baja de la columna con las caderas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y esa articulación se inflama y duele horrible, pero la mayoría, pocas veces se diagnostica. Y de hecho hace poco estaban trayendo una tecnología nueva al país, donde pues lo que hacen no es que le ponen tornillos, sino que está en prueba. Entonces a mí la tecnología que está en prueba no me gusta tanto. Tenía un profesor que me decía que era mejor andar a la penúltima moda en medicina, donde uno le ofrece al paciente lo que uno ya sabe que funciona. Pero me decían los de la casa comercial, me decían, oiga, mire que es que no se diagnostica tanto y es que no se sospecha tanto, y me he dado cuenta que es relativamente frecuente y tiene una relación con las motos, ¿sabes? El ir sentado en la moto, no solamente el problema no es solo si se cae, sino también parece que las personas que andan mucho en moto tienen un desgaste especial sobre esa región lumbar. Lo vi también en la clínica de la policía, donde tuve la oportunidad de estar de residente. Sí. Y pues ahí hay personas que patrullan todo el día. Ese tema del dolor sacroileal, no, es que no todo, ahí sí como diría el profe, ¿no? Todos los gatos revolcados se parecen, pero no son lo mismo. Dolor de espalda, dolor sacroileal, dolor radiculopático. Y el problema con esto es que siempre le decía a mis estudiantes de pregrado, la medicina de para atrás siempre es fácil. Es que cuando usted coge ya a una persona que tiene un dolor de espalda y ya tiene un diagnóstico y tiene una resonancia y tiene ya, pues de para atrás es fácil. Pero vaya, cójalo el primer día que cuando que empezó la radiculopatía, a ver si usted puede diferenciar una radiculopatía empezando de un dolor de espalda mecánico. No, es muy difícil. Y de hecho, pacientes ya con múltiples estudios y todo, los diagnósticos siguen siendo difíciles. Los dolores facetarios son un reto total, que pues de hecho muchas veces y hay pacientes a los que no les sale nada, ¿no? Pero uno ve que el dolor es genuino. Entonces es muy, muy complicado realmente abordar ese tipo de casos. Sin embargo, pues sí es importante tener en cuenta el tema de las banderas rojas y el diagnóstico. O sea, hacer un buen diagnóstico, porque es que la mayoría de gente no tiene diagnóstico. O sea, la mayoría de gente es como lumbago. Eso es el diagnóstico. Bueno, vamos a hacer una pausa musical aquí a nombre de La Voz de la Generación Irrompible. Nos han enviado un tema para que pongamos en este punto y luego venimos aquí al cierre de este primer programa de los 350 que se ha comprometido hoy el doctor Barón a acompañarnos. Claro que sí, claro que sí. Suéltela, maestro. Un saludo a la Liga de los Héroes sin capa para todos los neurocirujanos colombianos. En la sala de operaciones, con manos firmes y corazones valientes, cambiando destinos, salvando vidas, héroes en blanco siempre adelante. Gracias, neurocirujanos, por cada batalla que han ganado. Con su saber y su pasión, hacen del mundo un lugar sagrado. Con cada corte una esperanza, en cada sutura una nueva danza. Colombia les canta con fervor, su dedicación es nuestro motor. Gracias, neurocirujanos, por cada batalla que han ganado.
sutura una nueva travesa. Colombia les canta con fervor, su dedicación es nuestro motor. Gracias, neurocirujanos, por cada batalla que han ganado. Con su saber, su pasión, hacen del mundo un lugar sagrado. Ruge el rock en cada corazón, celebramos su gran misión. Ustedes son luz en la oscuridad, nuestro agradecimiento es eternidad. Ustedes son luz en la oscuridad, nuestro agradecimiento es eternidad. Bueno, y este no fue Marvin Santiago, fue nuestro amigo acá del área de producción musical, que utilizando herramientas de inteligencia artificial ha traído este himno para los neurocirujanos de Colombia. Gracias a todos y bueno, seguimos aquí en su programa La Liga de los Héroes sin Capa. Bueno, doctor Barón, cuéntenos dónde íbamos, ¿qué continúa? Bueno, ya lo siguiente que íbamos a hablar era, ya el otro punto importante para las personas es que así como hay unos dolores lumbares complicados, pues también el dolor de cabeza es algo que vale la pena prestarle atención, ¿no? Y este mismo esquema de banderas rojas para cefaleas pues también funciona. Sin embargo, mire, yo tengo digamos, una filosofía muy personal. Esto no está escrito en ningún lado ni nada, pero mi filosofía es que si usted tiene un dolor de cabeza, usted amerita que le hagan, por lo menos que le descarten exactamente o que le digan exactamente qué es lo que tiene de entrada. Porque es que sí me he encontrado muchos casos en los que el diagnóstico es migraña o el diagnóstico es otro tipo de cosas y resulta ser algo muy complicado, como un tumor cerebral, que yo creo que esa es la noticia que nadie quiere oír. Esas son las noticias que me son más difíciles de dar. Es cuando si usted no quiere que le den una noticia, es que tiene cáncer. Y si usted quiere que no le den una noticia que tiene cáncer, el último sitio donde usted quiere tenerlo es en la cabeza. Entonces es muy complicado y más aún cuando usted viene avisando y eso suele generar mucha indignación en los pacientes. Mire, es que yo le dije a todos los médicos y le dije al doctor y no sé qué y nadie había querido hacerme la imagen. Y aquí vale la pena decir algo y es que el TAC se me fue la palabra. Digamos no es infalible. que no, sí. El TAC no es infalible. O sea, hay imágenes que realmente solo son visibles por resonancia. Y a mí me parece que un paciente que tiene un dolor de cabeza seguido sí vale la pena que se le descarte, porque esta discusión, digamos, la tuve con los administrativos de la clínica en algún momento. Y era pues el tipo de la imagen. Y yo le decía, bueno, mire, ¿qué sale más barato? Que le tomemos la imagen y que no salga nada y no era nada, o que si era algo lo podamos controlar ahora o más adelante, entonces volvemos al mismo punto. Yo tengo mi especialidad, tiene digamos, un ápice de complejidad asociado a la funcionalidad del paciente. Y es que pues el reto mío es que el paciente siga lo más funcional posible desde el punto de vista neurológico, que digamos que es lo que es la persona. Al final del día el cerebro es todo lo que usted es, lo que va a ser, lo que ya nunca fue. Ahí está toda su personalidad, toda su memoria, está todas sus experiencias. Entonces cuando yo lo opero, pues casi que opero ahí entre su recuerdo de su abuelita y su recuerdo de amarrarse los zapatos, ¿no? Y entre más temprano cojamos estas patologías, pues es más fácil darles tratamiento, la cirugía suele ser más viable y el pronóstico funcional y vital del paciente suele ser más largo. Entonces,
es importante tener en cuenta esas banderas rojas porque si bien puede ser eso un tumor, también puede ser algo muy sencillo que se puede complicar. Y ese creo que es el peor de los eventos. Que ese caso puntual es el caso de las infecciones tipo sinusitis o tipo otitis que se convierten en un absceso cerebral o que se convierten en una meningitis. Sí, Esos casos son complicados porque las enfermedades infecciosas son tal vez de las poquitas enfermedades que en realidad tienen cura. Si uno se pone a pensar en la medicina en general, pocas enfermedades son curables en realidad. las que Entonces, se operan y las que se tratan con antibióticos. Pare de contar. De resto, los exactamente. médicos no curamos, los médicos acompañamos. Exactamente. Que de hecho esto es parte del discurso que yo tengo con mis pacientes cuando tienen tumores cerebrales. Les digo, mire, el cáncer cada vez más se está convirtiendo en una enfermedad crónica, donde si usted es adherente al tratamiento, puede vivir muchos años de forma muy, muy normal y muy digna. Y pues también de alguna manera sí trato de quitarle un poco a la carga de la enfermedad, que nunca es poca, ¿no? De que decirle, mire, el diabético inevitablemente va a morir en diálisis. Mi papá falleció de complicaciones de la diabetes, en diálisis, le tuvieron que amputar las extremidades inferiores. ¿No? El medicamento es para que si eso le iba a pasar a los 70, pues le pase a los 95. Igual el paciente con hipertensión arterial, pues sus medicamentos y todo son para que si se iba a infartar a los 80, pues se infarte cuando va llegando a los 100. Entonces, realmente pues es el concepto, pero estas enfermedades de estos dolores de cabeza que son asociados a problemas de sinusitis, a problemas de otitis, incluso a problemas dentarios, ¿cierto? Me parece que son dolores que a veces se pasan por debajo, como que no los ven. Y entonces, no, entonces es una migraña y es una migraña y es una migraña. Y el tema de la migraña es que al final del día, cuando usted hace una encuesta, y esto tiene que ver con la neurofobia, cuando usted hace una encuesta es, bueno, ¿qué es la migraña? Y realmente pocos le pueden a usted definir qué es la migraña y pocos entienden el manejo de la migraña. La migraña también puede acabar en un cuadro muy grave. La migraña complicada puede acabar en un ACV isquémico o lo que la gente conoce comúnmente como una trombosis, que es que se tapa un vaso sanguíneo y un pedazo de cerebro pues básicamente se daña. Y el tejido nervioso tiene una característica y es que no es recuperable, a diferencia del resto de tejidos. Entonces, el dolor de cabeza definitivamente también tiene unas banderas rojas y me parece que son más importantes. Y dentro de la bandera roja que menos se conoce es el dolor que despierta al paciente en la noche. Recientemente hubo un avance donde se describió una nueva meninge, donde explica la fisiopatología de esto, porque eso digamos que lo sabíamos, pero no sabíamos por qué. Pero ya sabemos por qué cuando el paciente tiene una lesión ocupante de espacio, el paciente tiene un dolor que lo despierta y lo despierta especialmente a las 3 de la mañana. Y eso tiene que ver con un ciclo de producción de líquido cefalorraquídeo, pero el signo cardinal es, y lo que yo le enseño a mis estudiantes, es como, oiga, que, ¿cuál es el signo cardinal de que, o el signo que lo hace sospechar a usted de que el paciente pueda tener una masa? Y es dolor que despierta al paciente en la madrugada. Habitualmente el paciente dice, mire, 3, 3 y medio. Es el punto en el que lo despierta. El paciente inmediatamente se sienta, cuando se sienta mejora el flujo sanguíneo por las yugulares hacia abajo y el dolor tiende a remitir, pero eso sí tiene una indicación de hacer un estudio. El siguiente es dolor, cefalea durante los esfuerzos, también es un signo importante, especialmente durante las relaciones o posterior al orgasmo, también es un indicativo de hacer un estudio, pero en ese caso el estudio que debería hacerse es un estudio vascular. Suelen ser problemas vasculares, un vaso que está listo para romperse. O sea, el paciente está listo para hacer un derrame. Cuando hacen el Eh, derrame, cuando se bañan con agua fría o cuando están teniendo relaciones sexuales. exactamente, exactamente. De hecho, hay una frase coloquial entre los médicos, ¿no? Que eh, cefalea en pareja, aneurisma sangrando, entonces es un signo importante. Fiebre y vómito definitivamente son signos que deben ser tenidos en cuenta. Eh, y déficit neurológico cualquiera de ellos, ¿no?
o sea, que no mueve bien un brazo, no mueve bien una pierna, que generalmente eso angustia al paciente, el paciente va inmediatamente a urgencias, entonces pues no, digamos que no tiene tanto problema porque el paciente se angustia, el médico también se angustia cuando lo ve y suele ordenar una imagen y pues ahí se suele establecer qué es lo que tiene. Pero el dolor de cabeza realmente es algo que no hay que desestimar. Y volviendo al tema del manejo de la migraña, el manejo de la migraña no se maneja con analgésicos. O sea, el manejo de la migraña no debería ser con analgésicos solamente, porque el equivalente que yo veo eso es como si usted tiene fiebre por una infección y usted baja y le baja y le baja la fiebre al paciente, pero no le trata la infección. Al final del día lo que va a acabar pasando es que la infección va a avanzar tanto que va a comprometer al paciente. La migraña tiene unos esquemas de manejo que realmente aquí no, ahí no sería yo el más prudente o el más docto para hablar del tema. Ahí tendríamos que hablar con un neurólogo, pero sé que hay tratamientos donde lo que se hace es que es con beta bloqueadores, con unos medicamentos especiales que dilatan los vasos sanguíneos, con algunos otros que funcionan sobre el sistema nervioso central para disminuir los eventos migrañosos y especialmente disminuir el riesgo de que el paciente haga eventos vasculares más adelante. Sí, Santi, ¿estás alzando la mano? Sí, bueno, normalmente uno como paciente muchas veces puede caer, como hablamos en alguna otra ocasión con el doctor Juan, con el doctor John, era el tema de pues que realmente qué digamos, cuál es un signo real. Porque, por ejemplo, una persona normal, una persona sana, puede que sienta un dolor de cabeza que para mí puede ser fuerte, pero realmente no es fuerte. Entonces, ¿cómo determinar ese tipo de cosas? Pues para no caer así como actualmente no tengo el término de personas que siempre piensan que están enfermas. Entonces, para llegar, o digamos, normalmente uno llega y en el sistema de salud que tiene uno actualmente, digamos que uno va al médico, dice, no, tómese una pasta y ya, pero uno no sabe realmente si es un dolor fuerte o no es un dolor fuerte y en qué momento, digamos, sí es una alerta, ¿sí? Lo mismo que, digamos que, no sé si solamente me pasa a mí o le pasa a todo el mundo, pero uno busca tratar como de minimizar como la enfermedad. Ah, no, sí, me duele, pero ya no es tanto, pero no sé, digamos, hasta qué cierto punto, digamos, sí sería una alerta o no, porque pues digamos médicamente pues uno no está capacitado para decir, obviamente habrá algún dolor que definitivamente le impida a uno levantarse o algo así, pero no sé si ya llegar a ese punto, pues digamos sería pues conveniente o desde qué momento, desde qué punto, pues es una alerta real para una persona pues normal. Sí, pues, realmente o sea, lo más importante en esos casos es el tema de las banderas rojas. Esos que, pues, tanto para el dolor lumbar como para el dolor de cabeza, y es que te despierte el dolor en la madrugada, que se acompañe de fiebre, que se acompañe de vómito, que se acompañe de problemas visuales. O sea, que usted diga, mire, me duele la cabeza y además estoy viendo raro, estoy viendo. Que sea posterior, lo que decía John, que sea posterior a un baño de agua caliente o fría, posterior al sauna o al turco, que sea durante o posterior a tener relaciones sexuales, la aparición del dolor de cabeza y dolor de cabeza de alta intensidad, esas son banderas rojas. O sea, eso debería llevarte a que consultes y de hecho a que consultes inmediatamente, o sea, por urgencias. Porque pues no hay que ser tampoco un tema que también yo hablo con los estudiantes mucho. Yo les digo, mire, la labor del médico en Colombia también requiere que el médico no solamente despliegue toda su técnica y toda la ciencia, sino que le ayude al paciente a evadir ciertos lastres del sistema. Por eso los médicos tenemos que conocer el sistema también sin agotarlo, ¿no? Uno sabe qué paciente requiere atención más rápida, uno sabe qué paciente puede esperar, pero esos pacientes que requieren atención más rápida, uno tiene que encontrar la forma de que el paciente llegue a esa atención de forma oportuna. Y eso requiere un esfuerzo especial del médico. Pero ¿cuál es el problema? Y reitero, el problema es que la formación de nuestros médicos generales en neuro realmente en muchas universidades no es la mejor. Y de hecho el tema de la neurofobia, que es aversión al paciente neurológico o aversión al paciente, existe, está documentada en documentos científicos, está documentado en estudios médicos muy serios, hay libros al respecto. Y de hecho estamos armando una iniciativa ahí en la universidad que es Curing Neurofobia. Vamos a tratar de curar la neurofobia
Y esa neurofobia no es solamente en estudiantes de medicina, es en médicos graduados, es en especialistas de otras ramas que pues no se dedican a la parte neurológica, como los cirujanos, los internistas, los ortopedistas, toda esa parte neurológica como que les da cringe, como que no, es como que como algo que ponen por allá, son pacientes como que los tienen relegados, pero eso también se ve traducido en que la oportunidad del paciente se ve afectada, porque de hecho hay médicos generales que no saben cuándo mandar un paciente al neurólogo o al neurocirujano. Y, y también hay algo que tenemos que corregir y es el problema del ego en nuestros colegas, que es algo con lo que yo combato todo el tiempo. Y es ese ego de que uno no lo pueden llamar, de que a uno no le pueden decir cosas, porque es que entre más presto esté alguno, a veces me dicen, no, doctor, qué pena llamarlo yo. No, pues llámame, porque es que para eso estoy yo acá, hombre. Pues si yo soy el que sabe de eso y estoy en la clínica, pues yo estoy para eso. Ya pues hay un especialista para cada cosa. Pero sí es muy importante tener claro esas banderas rojas, incluso para decírselas al médico. Decirle, oiga, mire, es que eso es una bandera roja. Y bueno, y ahora pues con el acceso a la información y todo, pues mis estudiantes llegan a rotar conmigo y yo bajen la inteligencia artificial. Porque al final del día eso es una herramienta y una herramienta es para usarla en beneficio de los pacientes. Entonces ellos se meterán ahí, mirarán que son banderas rojas, se alertarán y pues ya finalmente el paciente llega. Porque es que en una especialidad como la mía, que es una especialidad ya pues muy alta, por encima de mí, pues yo ya no tengo a quién mandar al paciente, los pacientes no me llegan a mí, alguien tiene que mandármelos. Pero el problema es que si ellos no saben en qué momento el paciente requiere un neurocirujano, pues pocas veces van a llegar. Entonces es importante tener claro como paciente esos signos de alarma, esas banderas rojas, que algunas veces se escriben en la historia clínica, sean signos de alarma y a nadie se los explica al paciente. Entonces es muy importante tenerlo claro para uno mismo interactuar con el profesional, decirle, oiga, mire, es que yo sé que eso es una bandera roja, yo sé que eso es un signo, y pues puede que no, si no le sale nada, pues todos felices, pero pues si era algo y no hicimos lo pertinente, pues digamos que vamos a tener un impacto muy negativo sobre la calidad de vida de los pacientes, que no es el deber ser. Yo voy a meter la cucharada acá y voy a aprovechar para regañar a un paciente. Perfecto. ¿Me dejan? Ese Adelante, paciente que por favor. llega y le dice a usted, doctor, yo vengo porque tengo migraña. Y es que le conducen a usted la consulta porque tengo migraña. ¿Y a usted quién le diagnosticó la migraña? No, que es que ya me dijeron que yo tenía migraña y siempre vengo y me ponen una inyección, me dan la incapacidad 2, 3 días y me voy para la casa y luego ya me pasa y luego vuelvo cuando me vuelve a dar el dolor de cabeza. O sea, usted no va a que le hagan controles, no va a que le hagan seguimientos, no va a que le hagan neuroimagen. Y de esos pacientes que estoy hablando son de esos, no hay paciente más peligroso que el que le dice a usted el diagnóstico. Sí, O sí, sea, es cierto. ese ya de entrada lo está sesgando a usted y ese sesgo pues tiene unos orígenes. ¿Por qué él dice eso? O sea, ¿le interesa tener migraña o fue que realmente alguien le dijo y entonces usted está sobre una secuencia de errores diagnósticos y terapéuticos? Entonces eso es muy importante. Usted no le diga al médico cuál es su diagnóstico y no trate de conducir la consulta, y lo estoy regañando a usted, señor paciente con migraña, porque a veces pasa y es muy frecuente que de todos los que mira uno con diagnóstico de migraña y que dicen tener migraña, salen con alguna que otra sorpresa por ahí bastante desagradable. Sí, ahí, bueno, usted regañó yo quiero regañar a los médicos. ¿Puedo? Bien pueda, doctor. Entonces, no, también importante es que dentro del abordaje del paciente, siempre tener en cuenta que lo más importante, y esta frase es una frase de cajón que casi que es un cliché, pero durante mis clases yo se los hago ver a los estudiantes y es que lo más importante es la clínica. Y como dice, hay un libro muy famoso que es el libro donde uno aprende a examinar los pacientes, que es el libro de semiología de Suros. Y hay una frase que a mí me encanta, es en un párrafo que creo que es en la introducción, que dice, no hay elemento que le haya dado más beneficios a los pacientes que la silla. O sea, antes que una resonancia, antes que un tag, lo más importante es individualizar el paciente y así el paciente llegue a usted diciéndole lo que tiene, usted siempre reinterrogue, revise nuevamente los exámenes, que yo sé que es difícil por el tiempo, pero también acordarse del impacto tan inmenso que tienen nuestras decisiones sobre esa gente que viene buscando nuestra ayuda. Porque es que al final del día, pues quien enferma al paciente es uno, o sea, el que dice, bueno, lo que usted tiene es esto, y el paciente habitualmente pues viene con toda la esperanza
Y hay algo que uno tiene que tener claro y es que el paciente tiene miedo. Cuando uno va al médico, uno tiene miedo, ¿sí? Uno tiene miedo de lo que pueda pasar, uno está asustado. Uno mismo siendo médico, hace poco mi esposa se enfermó y yo creo que cuando uno es médico el miedo es peor, porque uno se empieza a imaginar una cantidad de vainas, como uno se ha leído un montón de cosas, uno se imagina que y al final del día pues no era nada grave, pero yo, o sea, yo, mire que yo soy médico y me gusta leer, yo aparte de trabajar como médico, yo trabajo en una editorial, hago la parte de corrección médica de libros de todo. Recientemente hicimos uno de la piel del neonato, que muchos de mis colegas me decían, ¿usted qué hace haciendo eso? Yo no, casi me pego un tiro porque esa vaina pues se sale de mi control, pero el problema es que uno se empieza a ver, entonces el paciente tiene miedo, entonces siempre hay que individualizar al paciente y muchas veces pues lo que hay que hacer también pues es comprender el miedo del paciente y hay una estatua que tiene un escrito que dice que el médico dice curar a veces, aliviar con frecuencia, consolar siempre, ¿no? Sí, Y yo le digo a mis estudiantes, les digo, mire, ¿sabe? Uno siempre puede curar al paciente, siempre. Tal vez no de la enfermedad que trae, pero algo que sí tiene el paciente debería salir curado después de verlo usted, es haberse curado del miedo. Por lo menos salir un poquito más tranquilo, saber qué tiene, saber qué va a pasar con él, saber cuáles son los pasos a seguir, porque no hay nada que traiga más miedo que la incertidumbre. Generalmente el paciente se cansa y lo que más agradece el paciente es el saber. Digamos, yo he tenido pacientes muy graves, hace poco tuve un paciente, una herida por arma de fuego en cráneo, es un caso súper horrible y entonces pues yo hice pues hasta mi último esfuerzo y siempre con la familia diciéndoles, mire, esto está muy grave, vamos a hacer esto, yo no sé si va a salir adelante, vamos a intentarlo, si sale adelante va a salir con muchas secuelas, ¿no? Siempre de la mano y al final del día fueron a buscarme al consultorio cuando el paciente falleció, entró en muerte cerebral. Pero oiga, doctor, mire, gracias porque todo el tiempo, realmente todo el tiempo supimos qué estaba pasando. O sea, realmente todo el tiempo supimos qué era lo que estaba pasando, cuál era el pronóstico y pues nos dio algo de esperanza, entonces eso se lo agradecemos mucho. Entonces a mí sí me parece muy importante que en el abordaje del paciente siempre individualizarlo, hablar con él y pues curarle el miedo y entender que el paciente siempre que se sienta al frente de uno, siempre tiene miedo, siempre tiene miedo. Y hay formas diferentes de expresar el miedo. Algunos se ponen serios, algunos lloran, algunos quieren saber más que uno, racionalizan el miedo y hay que entenderlo así y entender que pues, los pacientes son nuestra razón de ser y nos dan la oportunidad de desempeñar esta profesión que de verdad es increíble. De verdad yo no entiendo cómo alguien puede hacer otra cosa que no sea esto y uno se acuesta todos los días sabiendo que le echó una manito a alguien y eso es inmensamente satisfactorio. el principio benevolente de la medicina, primum non nocere. Primo no no ser. Bueno, miren, este episodio se va alargando ya de más y bueno, pues ya quedamos que es el primero de 350 o de cuántos, doctor Barón. No, los que sean necesarios. Mire, me parece muy chévere todo esto, de verdad. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero de verdad que me encanta esta iniciativa. Siento que podemos hacer una cosa inmensa para comunicarnos con los pacientes eh, y que realmente tengan armas para cuidar su salud y para interactuar con los profesionales de la salud, más en un área tan compleja como es el área de las neurociencias, donde incluso los mismos médicos tienen problemas. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, yo en este punto le pregunto al doctor Barón si quiere lanzar un saludo al aire para alguien. No, no. Un saludo, pues bueno, para ustedes. Muchas gracias de verdad por invitarme. De verdad, yo sí espero que me sigan invitando. Me encantó la experiencia. Eh, y bueno, eh, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, yo aquí voy por allá levanta la mano Santi, habla Barto. Bueno, yo sí les quiero agradecer también, porque pues estos temas son bastante como importantes, como les comentaba también, uno como pues como paciente, como persona normal, muchas veces tiene pues bastantes dudas, bastantes cosas, como decían ustedes, uno a veces llega con miedo, a veces llega, y pues es importante también pues como enfatizar pues que hay cosas que sí tenemos que estar alertas y sí que digamos que sí digamos que hay que estar muy pendientes para el cuidado de nuestra salud, para evitar de pronto llegar a un punto que no tenga retorno. Entonces, pues yo sí les agradezco, pues esta información es bastante valiosa, pues digamos que me parece bastante constructivo lo que hemos visto el día de hoy.
Muy bien, voy a sintetizar este episodio en los siguientes segundos de la siguiente forma. Oído la caja, decían en el ejército. Para los pacientes, hay signos y síntomas que indican que lo que puede estar teniendo es algo grave, no se automedique y busque atención médica. Claro ahí. Para el personal de salud, hay banderas rojas y hay protocolos de atención y la ciencia sigue en constante avance. Por tal razón debemos ser receptivos y evitar la neurofobia, siempre con principio benevolente. ¿Hay algo más que acotar ahí, doctor Barón? No, me parece que es una excelente síntesis. Me parece que es una excelente síntesis y pues invitar a nuestros colegas a volver a la clínica, a volver a escuchar mucho a nuestros pacientes y a volver a esa figura del médico que había antes, siempre manteniéndonos al corriente de los avances. Y entonces este es un llamamiento para todos nuestros miembros de la Liga de Héroes Sin Capa, personal de salud. No olvidemos nuestro principio benevolente, que ese contacto que tenemos con el paciente y sus familias sea un contacto con un recuerdo positivo para ellos y con un impacto positivo en su enfermedad, en su calidad de vida, en su pronóstico y si no es así, en su buen morir. Un abrazo para todos. Esto ha sido todo por hoy aquí en la Liga de los Héroes Sin Capa. Se despide su servidor John Carlos Ángel Hernández y los demás miembros de esta mesa radial el día de hoy. Y estamos atentos. Gracias por acompañarnos en este proyecto. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales y acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en la Liga de los Héroes Sin Capa. Cada semana un tema, no te lo puedes perder. Transforma tu vida, empieza a aprender. Porque no necesitas capa para brillar, con información valiosa vamos a triunfar. La Liga de los Héroes Sin Capa. Cuidando tu salud no hay quien te atrapa. Consejos y risas, ven a disfrutar. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. La Liga de los Héroes Sin Capa, únete ya. Tu salud es un viaje que hay que comenzar. Esperamos en sintonía.